como están distribuidos, y presentamos los 3 arcos, que se forman por tensiones miofaciales. Es decir, cuando hay una armonía entre las cadenas musculares y la tensión de las fascias es una tensión suficiente y armónica, el pie presenta 3 arcos. Esos 3 arcos son el longitudinal externo, el longitudinal interno y este transverso o anterior. Y esos 3 arcos tienen distintas funciones en relación de lo que sucede durante el paso de la marcha normal, de la caminata. Un arco externo, que es el que realmente propulsa la acción, ¿no? Es la palanca de impulso, por eso muchos autores dicen que en realidad de la armonía de este arco externo depende el interno. Vieron que muchas veces cuando uno tiene un diagnóstico de pie plano, los médicos dicen, bueno, tenés el arco interno vencido, volcás el pie hacia adentro, etcétera, etcétera, y muchas veces se piensa que es por una debilidad de músculos de esa zona, y en realidad este arco, con su buena tensión, es el que va a terminar definiendo qué va a pasar con el arco interno. Un arco interno que está formado por más huesos, porque acá la idea es sostener justamente el centro de gravedad, que va a caer hacia adentro. Un impulso lateral dado por este grupo muscular de peroneos laterales, que simplemente los habíamos mencionado en anatomía general y que acá tienen una importancia mayor, porque son los músculos que al contraerse logran la eversión del pie, necesaria para dar el impulso hacia adelante, ¿no? Porque vimos que hay 3 puntos de apoyo, uno en el calcáneo. Yo todo esto lo voy pasando rápido porque es de la clase anterior, pero para refrescar o para los que no la vieron. Un punto de apoyo en el calcáneo o talón, un punto de apoyo en la quinta cabeza del metatarsiano y un punto de apoyo en la cabeza del primer metatarsiano. Ahora, estos 3 puntos no apoyan por igual, ni tampoco hacen que nosotros hagamos una pisada neta con toda la planta del pie. De hecho, cuando ustedes observan las huellas que dejan los pies en la arena o en alguna superficie blanda, habrán visto que hay zonas que se ven y zonas que no se ven. ¿Cómo sería, digamos, la traducción gráfica de las zonas de mayor presión en esa huella? La del talón, perdón, la del talón y la parte de los metatarsos. Digamos, el arco Bien. no se estaría visualizando. Perfecto, lo que se va a marcar más es donde más apoyo haya, ¿no es cierto? Y los dedos del pie también. Entonces, ¿cómo? Perdón. Y los dedos del pie también se marcan. También los dedos del pie. Depende obviamente de la pisada de cada uno, pero en líneas generales, como decía Janet, el arco interno prácticamente no se nota, pareciera que estuviera en el aire, y hay una mayor presión en el arco externo. ¿Y esto por qué es? Porque cuando nosotros caminamos, un poco la progresión de ese apoyo es talón, pero talón inmediatamente hacia afuera, arco externo, y luego un poco hacia el arco interno, pero sobre metatarsianos. Entonces, como decía Federico, se marcan los dedos del pie, se marca un poco el arco externo, pero prácticamente el arco interno no se marca. Siempre y cuando la pisada sea en este sentido, ¿no? La persona que tiene pie plano o arco interno descendido va a marcar más el arco interno. Bien. Pero más allá de esa huella, una cosa es pensar esa caminata, digamos, normal, la marcha normal, y otra cosa es pensar la carrera, ¿no? Entonces, para eso, primero, yo les planteé las distintas formas de apoyar. Hay una diapositiva que quería explicarles, que es esta que tiene que ver con las 3 fases de la caminata que les acabo de explicar, ¿no? Un choque de talón externo o en supinación, quiere decir que uno cuando camina no pone el talón de lleno, pone el talón hacia el lado externo. Hay un apoyo completo neutro que vira el antepié a la pronación, o sea que de ese arco externo nos vamos hacia arco interno o hacia pronación. La pronación del pie es lo que nosotros llamamos de alguna manera eversión, esto de llevar la planta del pie hacia afuera, ¿no? Que declina el antepié hacia adentro, para luego que haya un despegue del antepié. Pero igualmente todos tenemos, decíamos, distintas maneras de apoyar, y cuando vemos a una persona de pie y la vemos desde atrás, y vemos sus pies y sus tobillos y sus piernas, observamos muchas veces qué ejes forman la diáfisis, digamos, de tibia y peroné,
con el tendón de Aquiles, que sería un poquitito lo que está marcado con esta línea hacia abajo. Cuando normalmente esos forman una línea recta, acá no tenemos valgo, como teníamos en rodilla, ¿no? Acá la línea de la pierna y la del talón tendrían que estar en una misma línea. Esa es la posición neutra, la posición, digamos, más correcta, pero hay personas que pronan, es decir, que llevan el pie a la eversión. Acuérdense que algunos autores llaman pronación a la eversión del pie, esto de llevar la planta del pie hacia afuera, o con ángulos más marcados de pronación, y hay personas que llevan a la supinación, es decir, que hacen mucha descarga de peso del lado externo del pie. La caminata normal y fisiológica comienza con una situación medio supinada, o sea, medio con inversión de pie, y luego va hacia la pronación. Por eso en general los calzados, y sobre todo los calzados deportivos, suelen tener digamos, un contrafuerte importante o un realce importante en la zona donde saben que va a haber más desgaste. Esto independientemente de cómo cada uno pise, ¿no? O sea, suele haber mayores realces o refuerzos, tanto en la suela como en el calzado, justamente del lado del arco externo, pero porque el arco externo es el que más se usa en este apoyo de la caminata normal. Ahora bien, el salto cualitativo lo hacemos con la carrera, pues acá la historia cambia, ¿sí? Así como decíamos que la primera fase de la caminata tenía que ver con un choque de talón, ¿qué ocurre en la carrera? En la carrera se nos plantea esta situación de que si apoyamos netamente el talón, no solamente vamos a retardar la descarga y el traspaso de peso y el despegue del pie, sino que además podemos correr el riesgo de generar algún tipo de lesión que se da cuando se impacta el talón contra el piso y esa tensión se transmite, por ejemplo, a los ligamentos laterales de rodilla o inclusive al trocánter del fémur o a la cresta ilíaca del coxal. Es muy común de ver que cuando hay una mala biomecánica de la carrera, hay personas que comienzan con dolores en crestas ilíacas o en trocánteres de fémur, y muchas veces se buscan las causas en las cadenas musculares que pueden estar, o en la postura y demás. Todo eso puede ser válido. Pero a veces simplemente basta con revisar la biomecánica del apoyo de la carrera para entender que quizás estos pequeños impactos que vamos recibiendo en cada una de las caídas de un miembro superior y del otro, cada vez que descargamos el peso en estos pasos, esos pequeños impactos nos van generando pequeños impactos o microtraumatismos en el resto de las articulaciones. Por eso es tan importante el apoyo en el antepié. Algunos corredores lo hacen en el antepié, otros corredores lo hacen casi en puntas de pie, otros dan un pequeño paso por la zona externa del talón, pero enseguida se van antepié, ¿sí? Bien, y acá es donde yo quería recabar un poquitito la información que ustedes tienen acerca de la carrera, los que corren, o los que han corrido alguna vez, o simplemente los que trotan, ya sea para entrar en calor y demás. Si alguna vez pensaron en la biomecánica del apoyo, si alguien les dijo alguna vez cómo tenían que apoyar, si no, nunca se pusieron a ver cómo lo hacen. Quería escucharlos un poquito y escucharlas. Para mí más de grande, digo de grande después de los 20 y pico, más que nada porque entrené desde chiquito, entonces como que para mí tendrían que haberlo corregido, lo tenía que haber corregido mucho antes, por eso digo de grande, pero un profe me dijo que apoyaba mucho el talón para correr, y que eso era un poco lo que decía usted, que me hacía un poquito más lento. O sea, al tardar con esa mecánica, o sea, podía ser más rápido si pisaba mejor. Tampoco igual puso mucha voluntad para explicarme, recuerdo, pero sí me marcó ese error. ¿Te Para dio correr. algún tipo de indicación en la práctica como para poder corregirlo, o te lo dijo así teóricamente y...? No, fue como un comentario al pasar, pero yo le presté bastante atención. Pero quedó ahí. No era un preparador físico que tenía, digamos, de manera recurrente, sino era algo muy temporal, pero sí me acuerdo que me hizo ese comentario. Bien, perfecto. ¿Y a vos te sirvió, Federico? ¿Lo pusiste en práctica? Sí, empecé a prestar mucha más atención a la hora de correr, pero me pasa un poco lo que decía la otra vuelta con la sentadilla,
es como que quizás por momentos, si no presto atención o no me acuerdo, me doy cuenta de que lo vuelvo a hacer. Es una mecánica que todavía no incorporé. Es muy interesante lo que decís. ¿Se acuerdan cuando allá a lo lejos en fisiología habíamos hablado de los niveles de regulación motriz y hablamos de los automatismos? Bueno, lo que se automatiza, y en este caso tanto la caminata y